Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme placer de contar con la participación de la profesora Mariana Libertad Suárez, quien pertenece al Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre los estudios de género. Bienvenida, profesora Libertad. Muchas gracias. ¿Qué son los estudios de género? Los estudios de género son un campo, pese a su nombre estudio, son un campo interdisciplinar que combina ciencias sociales y humanidades y que estudia las relaciones de poder que en principio está enfocado en los vínculos hombre-mujer, pero que progresivamente ha ido abordando otras identidades. El término género nace en la década de los 40 del siglo XX y se usó para designar los roles sociales que se le atribuían a las personas de uno u otro sexo, es decir, las formas de comportamiento, de vestimenta, de interacción, etcétera, que se enseñaban a hombres y a mujeres para diferenciarlos socialmente y además de eso que se iban reproduciendo en el lenguaje, en la conducta. Progresivamente los estudios de género fueron demostrando que no necesariamente la marca biológica tiene que ver con la identidad sexual. Entonces los estudios de género pasaron a estudiar solamente la relación entre hombres y mujeres a estudiar la relación de las distintas identidades sexuales. Es decir, se ven los ejercicios de poder por medio de los cuales se inscriben las identidades femeninas, masculinas y de personas con identidades sexuales no normativas. ¿Cuál es la relevancia de este tipo de estudios? Como todos los estudios que se centran en relaciones de poder, buscan modificar conductas sociales. Los estudios de género, en principio, a partir de las aproximaciones científico-sociales, es decir, de las aproximaciones históricas, antropológicas, lingüísticas, etcétera, la representación de identidades, buscan de alguna manera manejar las situaciones de violencia física o epistémica que se pueden dar entre hombres y mujeres o que pueden ir dirigidas a personas con identidades sexuales no normativas y de algún modo modificar o proponer incluso formas de interacción incluyentes. Son muy relevantes, por supuesto, en este momento histórico donde la violencia en todas sus manifestaciones se incrementa a diario y donde además hay una posibilidad real de penetrar desde el discurso los procesos educativos, los procesos de formación social, etc. ¿Cuál ha sido el enfoque de este tema a nivel mundial? Hay distintas corrientes, como en creo que todas las disciplinas científico-sociales. En principio, los estudios de género se convierten en una corriente académica o en un campo de estudio académico cuando ya tenía muchísimo tiempo hablándose de feminismo, de reivindicaciones de las mujeres dentro de la política. Es decir, los estudios de género vienen a ser una suerte de hijo o de derivación de un movimiento, de un gran movimiento ideológico que buscaba la inclusión de la mujer en el plano político, en el plano académico, en distintos espacios de la vida. A partir de eso se crean dos grandes escuelas en Europa y en Estados Unidos. Dentro de América Latina esas derivas están mucho más mezcladas porque hay reivindicaciones que pedían una de las escuelas o que pedía otra y se han ido cruzando con las particularidades de cada región. Estaba por una parte el feminismo de la igualdad que negaba la diferencia biológica, es decir, el condicionamiento biológico de las identidades de género y que de algún modo se identifica con las búsquedas jurídicas, sociales, ¿no?, de equidad. Y por otro lado estaba el feminismo de la diferencia, que reivindicaba que la diferencia biológica no era motivo de exclusión. Es decir, reconocen que las mujeres tienen o tenemos una anatomía diferente, una constitución biológica, incluso algunas tendencias aprendidas o naturales en nuestra conducta, pero que eso no era razón para negarle, por ejemplo, a una mujer el derecho al voto o el derecho a la educación, etc. Entonces, de estas dos grandes corrientes, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, los estudios de género han derivado pequeñas escuelas. Hay escuelas de corte psicoanalítico, por ejemplo, muy populares en la Academia Francesa, pero que también han tenido una penetración importante en América Latina, en los países anglosajones. Se busca mucho el cruce de los estudios de género
con otras disciplinas que estudian ejercicios de poder y formas de representación. Por ejemplo, hay una serie importante de investigaciones que tienen que ver con género y clase o con género y raza, y tratar de ver cómo dentro de cada estrato socioeconómico o dentro de cada etnia o dentro de cada cultura hay distintas formas de discriminación. ¿Cuál sería la pertinencia de este tema en América Latina, particularmente en nuestro país? En América Latina es muy pertinente porque nosotros lamentablemente tenemos índices de violencia contra la mujer muy altos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hay una cantidad de problemas sociales vinculados a la discriminación de género, como por ejemplo la feminización de la pobreza, es decir, hay muchas más mujeres que hombres pobres en Venezuela, la discriminación laboral, aun cuando nosotros no tenemos mayores problemas de discriminación en el acceso a la educación, porque de hecho el porcentaje de hombres y de mujeres venezolanos graduados en universidades es muy cercano, hay una diferencia de menos de 2%, está muy equilibrado el número de personas con acceso a la universidad. A pesar de eso, hay un índice de desempleo muchísimo mayor en la mujer. Cada vez que aparecen leyes que intentan proteger a la mujer del desempleo, surgen inmediatamente corrientes de opinión que dicen que eso es más bien discriminatorio con el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacer cambios sociales, jurídicos y culturales en América Latina para disminuir esas formas de violencia. Es muy pertinente también en América Latina porque somos países muy jóvenes. La media de edad en América Latina es mucho menor que la de los países europeos. Entonces, es un espacio ideal para la intervención de este tipo de construcciones. Finalmente, ¿qué se ha hecho en la Universidad Simón Bolívar en relación a los estudios de género? En la universidad se hacen cosas, hay un movimiento grande, estuvo un poco desarticulado durante muchos años, de personas que trabajan o estudian la temática de género, pero poco a poco nos hemos ido articulando. La profesora Carmen Prince de Q, por ejemplo, que se jubiló hace varios años de la universidad, tiene algunas publicaciones en las que estudiaba, editadas por la misma Simón Bolívar, por la editorial Equinoccio, donde trabajaba desde la perspectiva jurídica la inclusión del sujeto femenino o de la mujer en las leyes venezolanas. Trabajó con la reforma del Código Civil en 1982 y esos trabajos tuvieron algunas repercusiones en líneas de investigación que se desarrollaron posteriormente. Por otra parte, en el Decanato de Investigación hay una serie de proyectos inscritos, también en principio de forma desarticulada. La profesora Natalia Brandler del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Eleonora Crocker de Lengua y Literatura, la profesora Carolina Gutiérrez, que es lingüista también, han estado desarrollando investigaciones en paralelo. Ahora, actualmente se están llevando a cabo varios movimientos articuladores simultáneamente. Por ejemplo, la universidad, junto con otras 22 universidades de América Latina, forma parte de la red Equality, que es una red que quiere promover el liderazgo femenino en la academia y en la investigación y la producción intelectual del mundo en general, aunque esté centrado en América Latina. Hay 23 países latinoamericanos y 4 europeos involucrados en el proyecto. En paralelo, va a empezar a funcionar un programa de perfeccionamiento profesional en fundamentos de los estudios de género que tiene cursos básicamente teóricos y metodológicos para formar a las personas que ya trabajan en el diseño de proyectos de intervención social en pro de la equidad de género. Y estamos creando, está todavía en proceso de aprobación y discusión, un programa de especialización que se llama Género y Políticas de Equidad, donde a estos cursos teóricos y metodológicos se une una cantidad importante de asignaturas profesionalizantes para el desarrollo de políticas públicas, de proyectos de intervención educativa. La idea sería entonces que ese sea un espacio de convivencia de las prácticas jurídicas, políticas que se están llevando a cabo en el país, cada vez en mayor cantidad de lugares y de instancias públicas y privadas, con esta formación teórica y todo el debate académico que ha conducido a la creación de estos programas. Bien, profesora Libertad, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su conocimiento sobre los estudios de género. Gracias.